Y es un tema que quería hablar contigo porque tú has estado mucho en Tailandia. Ahora iremos un poquito por Asia, ¿eh? Vamos a mover por ahí. Que es muy curioso todo ahí. Para bien y para mal es muy curioso. Es el caso de Daniel Sancho, ¿no? Que ha sido súper viral porque es curioso que el hijo de un actor, que encima es un chico guapo, va a Tailandia, resulta que tiene una relación erótico-sexual con un médico colombiano, ¿era? Colombiano. Edwin Arrieta. Que acaba en un asesinato y posterior descuartización del cuerpo. Es que todo es el argumento de la nueva serie de Netflix. O sea, es que tal cual, es un argumento esto para cualquier serie. Pero es real. Y a ti yo creo que no te gustó mucho cómo se trató el tema en la prensa. ¿Por qué? Porque de alguna forma se romantizó el ideal de un descuartizador que, si no han mentido en el juicio, está, condenado por matar y descuartizar a una persona. ¿Qué es lo que no te convenció de ese caso, cómo se pintó? A mí, desde que estalla el caso, me contactan algunas televisiones para que vaya a comentar, porque saben que yo fui corresponsal en Asia, viví 10 años en Tailandia, además he conocido las cárceles tailandesas, he entrevistado a presos españoles en las cárceles, pero claro, yo veía el tratamiento que se estaba dando al caso, aparte de sensacionalista, amarillista y demás. Lo que empecé a percibir que no me gustaba era que en cierto modo se estaba encontrando o buscando una justificación para la persona que había descuartizado, ¿no? Y bueno, es que le tenía chantajeado, es que a lo mejor había una relación de abusos, o sea, sin conocer cómo era esa relación, porque solo la conocen ellos. Hubo un intento de exculpación un poco chauvinista, ¿no? Del español y un poco clasista también, en cierto modo, ¿no? Hijo de, como tú has dicho, de actores, de una familia bien, guapo. Vamos a intentar justificar en cierto modo lo que ha hecho, ¿no? Eso a mí me parece inaceptable, ¿no? Aquí hay una víctima claramente. Y hay un culpable que ha sido declarado culpable, pero es que él mismo confesó. Luego se produce lo que yo considero un disparate legal, porque la familia contrata a unos abogados españoles que se presentan en Tailandia y de repente, claro, cualquiera que haya vivido en Tailandia dice, esto es el mayor error posible. Y creo que Fran de la Jungla, que vive allí, que ya hemos hablado de él alguna vez, y cuando vivía en Tailandia... Tú lo descubriste, ¿eh? Televisivamente. Lo descubrí, pero luego teníamos trato y tal, y nos hemos llevado muy bien y tal. Y él te dirá lo mismo, que es un disparate montar tu defensa legal con un equipo español. Porque eso, en la cultura tailandesa, ya vienen aquí los blancos occidentales a decirnos cómo son las cosas, es un error absoluto. Todo el peso de esa defensa la tenía que haber hecho un abogado y un equipo de abogados tailandés. Eso lo sabe cualquiera que conozca Tailandia. Pero bueno, se hace de otra manera. La cosa es que, según avanzaba el tiempo, esta justificación del crimen, en cierto modo, va en aumento. Sobre todo en programas de televisión. Y a mí me estaba resultando muy incómodo. Entonces, claro, cuando me llamaban, oye, ¿quieres aparecer en este programa o esto? Pues no quiero. De hecho, es la primera vez, yo creo, que hablo del caso Sancho aquí en tu podcast. Ahí hay, yo creo, un error inicial y aquí voy a ser un poco juzgón, ¿no? Bueno, es casi imposible no serlo, ¿no? Cuando es un tema tan viral y tan mediático, ¿verdad? Pero de dejadez de la familia en la educación de Sancho, ¿no? O sea, yo creo que se ve claro que es una persona que estaba perdida. Luego, hay un poco, yo creo, de concepto de impunidad. Estoy en Tailandia, a miles de kilómetros de distancia, en una isla que yo he visitado varias veces, que tiene estas fiestas de la luna llena que son salvajes, donde la gente se toma estas drogas psicodélicas, las setas y demás. Yo tengo publicados 2 reportajes, al menos, de mi etapa de reportero,
en las fiestas. Porque, ahora me cuentas cómo son las fiestas, que me interesa, ¿eh? Aparte de asesinatos. Bueno, porque además, como me decía un jefe, me decía, oye, no todo van a ser guerras, te vamos a mandar también de vez en cuando a una fiesta, ¿no? A hacer un reportaje. Luego sí, yo entramos creo que eso me interesa a mí. Entramos en detalle, ¿no? Pero, Koh Samui, ¿no? Sí, dentro de Koh Samui hay una Koh Phangan, que es la isla de las fiestas, que se montaron unas increíbles. Entonces, me incomodó siempre el caso y la manera de tratarlo, pero esto no es nuevo. Es que si tú coges cualquier suceso y cómo lo tratan las televisiones en España, me produce mucha vergüenza, ¿no? El morbo, la búsqueda del morbo, el no tener ninguna sensibilidad hacia la víctima muchas veces. Y en este caso creo que se estaba yendo demasiado lejos, ¿no? en todo esto. Y luego fíjate una cosa. Qué raro. Ya viene aquí el director a criticar a sus compañeros. Pero voy a decir... Dale fuerte ahí. O sea, a la vez que no hay prácticamente reporteros ya en Ucrania contando aquello, ni en otros muchos conflictos que he dicho antes olvidados, en Koh Phangan hubo un desembarco que parecía Normandía, de reporteros españoles. Una barbaridad. Medios de comunicación que no se han gastado un duro en su vida en cubrir una noticia importante, relevante, desplegando equipos de 3, 4 personas viviendo durante no sé cuánto tiempo en Tailandia, ¿no? Entonces, creo que ese contraste te dice mucho del estado de la prensa también, ¿no? Y de la audiencia, porque aquí bueno, claro, la audiencia también tiene su parte de culpa. Gran parte también, y tanto. De lo que nos importa y lo que no nos importa, de lo que nos interesa y no nos interesa. Es un círculo vicioso, ¿eh? O sea, claro. Se ofrece mierda porque comemos mierda. Totalmente. Y eso es así. Totalmente. Eso ha pasado siempre. Totalmente. Es un círculo vicioso. Entonces, claro, ver ese desembarco de medios en una isla que yo, porque conozco gente allí y conozco periodistas y tailandeses y me lo han contado, pues se sintieron también un poco ofendidos. Los tailandeses, que son súper orgullosos, aunque son muy amables y te sonríen siempre y tal, también son muy nacionalistas y muy orgullosos. Y para ellos, este show mediático, de repente, oye, un país al que no le hacéis ni puñetero caso nunca, y de repente vuestro hijo de actor hace un descuartizamiento y os tenemos aquí todo el día, ¿sabes? De una manera, en algunos casos, no quiero decir todos, porque también hay compañeros respetuosos, claro, pero en algunos casos de una manera, ofensiva, alterando el orden, empujones, o sea, mal, ¿sabes? El espectáculo que dieron algunos periodistas ahí fue bochornoso. Entonces, por eso yo me he mantenido muy alejado de todo este caso, a pesar de que podía haber aportado algo en cuanto al contexto de cómo es el sistema legal tailandés, de cómo es Koh Phangan y la vida que Sancho llevaba allí, y también de cuál es su situación actual, porque, como digo, pues varias veces he visitado cárceles tailandesas y sé cómo son, y llegó a ver, la primera vez que yo fui a una cárcel tailandesa llegó a haber 32 españoles encarcelados por delitos de drogas, casi todos. Casi todos, ¿verdad? Eran casi todos. Luego se redujo a 7. Recuerdo ir a lo que llaman el Bangkok Hilton, ¿no? Que es la cárcel mítica de allí, y hubo un tipo, un británico, que salió y escribió un libro que se llamaba el Bangkok Hilton, ¿no? Y lo llamaban así. Y yo recuerdo la escena de llegar a la cárcel y ver, pues, una celda que sería como esta habitación, un poco más grande, con gente hacinada, y cómo los testimonios de los españoles me decían: nosotros por la noche no podemos dormir de pie, no podemos dormir tumbados, no hay sitio. Cucarachas, tal, o sea, enfermedades, gente con tuberculosis tosiéndote a la cara, guardias a los cuales si no les pagabas una mordida, el trato era mucho peor. Es decir, supongo que han mejorado. Quiero pensar que las cárceles tailandesas han mejorado desde entonces. ¿Pero cómo eran? Eran un horror. Es el Expreso de Medianoche, o sea, la película, pues ¿sí? Es un poco ese palo, ¿no? O sea, las condiciones eran terribles.
de hacinamiento, de enfermedad, de poco alimento. Luego es verdad que aquellos presos que tenían una ayuda y la embajada española les solía dar como 100 al mes, una cosa así, las familias les dan, si tenías dinero y podías comprar el favor de los guardias, pues la comida era mejor, el trato podía ser mejor, pero te costaba dinero, ¿no? Si no tenías esa capacidad, entonces estabas jodido, ¿no? Y morir incluso, ¿no? Me recuerdo un preso que cuando hice un reportaje y le fui a ver, llevaba 4 años allí, estaba bastante tocado, pero no solo tocado físicamente, sino mentalmente, ¿no? Y entonces me dijo, eres periodista, tal, qué bien, no sé qué tal. Y entonces me dijo la razón por la que aceptó verme. Me dijo, tú y yo nos vamos a forrar, me dijo. Vamos a escribir una versión española del Banco Hilton, un libro sobre mi vida en la cárcel. Oye, pues no es un mal... Sí, no pero mal yo le libro. dije, tengo una mala noticia que darte. Hay como 20 libros en el aeropuerto ¿Qué van de contando esto? que son de tipos que pasaron por las cárceles tailandesas y es ya el clásico. Claro. Estaba en la cárcel tailandesa, salgo y escribo un libro, ¿no? O sea, ya es un libro que en Bangkok y en Asia lo encuentras en un montón de sitios, ¿no? Ajá. Entonces, las cárceles asiáticas son durísimas. ¿Muchos abusos también? ¿O no va tanto en ese sentido? Yo creo que hay abusos, pero sobre todo hay un problema grande de hacinamiento, ¿no? En la India, por ejemplo, recuerdo el caso de una española a la que fui a ver a la cárcel que tenía 79 años. Buah. Y la habían metido en la mayor cárcel de la India, que estaba en Delhi. Era una cárcel en la que había 16.000 presos. Entonces era brutal, ¿no? Y recuerdo esta ancianita que en un parque le habían ofrecido, oye, te vas a ganar un dinero, como eres anciana, pues nadie va a pensar que eres una traficante de drogas, si me llevas esta maleta, bueno, y recuerdo el testimonio en la cárcel de esta mujer, la pobre. Al final la trasladaron a España, pero yo creo que pasó unos años allí en la cárcel y tal. Y yo siempre tenía mucho interés en la vida carcelaria, la verdad. Siempre es algo... De hecho, en Días Salvajes también el protagonista acaba en una cárcel, porque el mundo de la cárcel creo que lleva a las personas al extremo máximo, ¿no? Es la pérdida de libertad, es el miedo, es los abusos que puedes sufrir.